les comparto mi pantalla. Y ok, entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es del vuelo de un avión a 10 kilómetros de altitud. Entonces no es a nivel del mar, es allá arriba, ¿verdad? Y voy a agarrar datos de un avión comercial. Hay un avión comercial con perfiles NACA 23015. Es un perfil común, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí en el otro archivo que le subí aquí a Teams, el 23015, ¿verdad? Aquí está. Es este de aquí, ¿verdad? Vamos a ver esta gráfica de CL, vamos a ver la gráfica del CL, también está la gráfica del CD, pero en lugar de manejar la gráfica del CD, vamos a manejar la gráfica del CL y vamos a manejar esta gráfica de CL versus CD, ¿verdad? Entonces vamos a manejar esas dos gráficas al rato, que analicemos más a fondo este problema. En estos perfiles, ahora el avión. Aquí les voy a dar las especificaciones de un avión típico comercial. Este avión pesa 80,000 kilogramos, ¿verdad? Si queremos el peso en newtons, la masa la multiplicamos por la gravedad y ya tenemos el peso en newtons, 80,000 por 9.81. La envergadura de las alas de extremo a extremo es de 36 metros. Y si bien la cuerda es variable, aquí tenemos un ala trapezoidal con barrido. Lo cierto es que sacando las cuentas, la cuerda promedio es de 3.75 metros. Eso ya lo calculé, ¿verdad? Para hacer esto hay que hacer integrales. Aquí ya les di el dato. Y luego tenemos el área tangencial de las alas, ¿verdad? El área tangencial del en total es 135 metros cuadrados. Disculpe, profesor, es que se escucha muy cortado, no se le entiende nada. Entonces, con Profe, se le escucha muy cortado, profesor. Ok, mira, voy a tratar de... Realmente yo no puedo hacer nada al respecto. Gracias por decirme. En unos momentos regreso, ¿verdad? Voy a poner audífonos a mi computadora a ver si eso lo arregla, aunque casi nunca he hecho eso, ¿verdad? Pero en un momento regreso. Ok, ¿qué tal ahora? ¿Cómo me escucho? Escucha bien. Ok, entonces vamos a continuar así. Entonces, vamos a ver cómo estaba. Ok, entonces les decía, bueno, les repito, ¿verdad? Estamos analizando un vuelo a 10 kilómetros de altitud, es decir, allá arriba. No es lo mismo allá arriba que abajo, ¿verdad? Entonces, es un profe. vuelo comercial ya allá arriba. Profe. Dime. No Sí, se, dime, ¿me no escuchas? se escucha muy poco. Se Está traba. muy trabado. Está muy trabado, profe. O sea, no me escucha nada, se escucha cortado. Sí, muy cortado, profe. Cuando empieza a explicar, se empieza a cortar. Solo cuando empiezas, o sea, siempre que hablo, o Es Cuando habla. por un lapso pequeño se ahorita entiende un cómo me poquito. escuchan.
Ahorita se escucha bien, pero cuando empieza a hablar, a explicar, se traba, se queda como una letra, una vocal así ya, y ya luego vuelve a sonar. Bueno, vamos, yo voy a tratar de seguir y cuando me diga eso, pues simplemente le corto y luego lo vuelvo a intentar, ¿verdad? Porque realmente es algo excepcional, ¿verdad? Casi nunca, de vez en cuando sucede. A ver, entonces ahorita les repito, ¿verdad? Es un avión con perfiles NACA 23015. Aquí tienen las curvas CL versus alfa, ¿verdad? CL versus alfa y las curvas CL versus CD, ¿verdad? Del NACA 23015. Bueno, el avión es un avión comercial que pesa 80,000 kilogramos, pero si queremos el peso en newtons, es 80,000 por 9.81, ¿verdad? Entonces, esto ya el total es en newtons, ¿verdad? La envergadura, de extremo a extremo, las alas miden 36 metros. Y la cuerda media, recuerden que los aviones comerciales típicamente tienen alas trapezoidales con barrido. Eso significa, ¿verdad?, que la cuerda es variable, pero yo puedo calcular una cuerda promedio evaluando las integrales, ¿verdad? Y pues, de las alas. Total, que la cuerda promedio para esta comercial es de 3.75 metros. Ahora bien, el área tangencial es de 135 metros cuadrados, de las dos alas, ya en total. El área total tangencial es esta. Ahora bien, recuerden que B cuadrada sobre área tangencial les va a dar el AR, un dato que nos va a hacer falta a realizar la sustentación y todo. Entonces, como ejemplo, para este ejemplo, yo quiero saber dos cosas. La primera, allá arriba, a 10 kilómetros de altitud, ¿a qué velocidad, cuál es la mínima velocidad que yo tengo que tener para mantenerme a flote? Es decir, mi avión debe de volar siempre a una velocidad arriba de esta para mantenerse a flote. Ese es el inciso A. El inciso B, si yo quiero volar a una velocidad crucero de 300 newtons, que esta velocidad va a estar por encima de la V mínima, ¿verdad? Entonces, si yo allá arriba quiero volar a una velocidad de 300 nudos, ¿verdad? Nudos se abrevian como KN, viene del inglés knot, que significa nudo. Es una unidad de velocidad. Entonces, si yo quiero volar a esta velocidad allá arriba con estas alas, entonces yo voy a generar cierto arrastre. Entonces, mis motores deben de tener una potencia tal que venzan el arrastre de estas alas a esta velocidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué potencia deben de tener mis motores para volar a esta velocidad allá arriba? Entonces, uno como ingeniero quiere asegurarse que los motores tengan la potencia para volar a esta velocidad mientras se mantienen a flote, ¿no? De acuerdo al modelo de ala que yo escogí. Bueno, ahora bien, aquí la velocidad está en nudos. Así que vamos a poner la equivalencia de nudo. Un nudo equivale a 0.5144 metros sobre segundo o 1.6878 pies por segundo, ¿verdad? Entonces son esa es la equivalencia de nudos a metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Porque aquí estamos en sistema internacional, ¿verdad? Metros, newtons, etcétera. Bueno, ahora, todo el análisis es allá arriba, a 10 kilómetros de altitud. Entonces, en 10 kilómetros de altitud se cumplen dos cosas. Número uno, nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y a nivel del mar, ¿verdad? Aquí en el suelo hay un gas que forma parte de la atmósfera. Y entonces el gas pesa, ¿verdad? Y cuando yo tengo
lo cierto es que si yo llamo Z la coordenada vertical, ¿verdad? A medida que Z va aumentando, cada vez va a ser más grande la columna de gas sobre la columna de gas sobre el suelo, y más grande va a ser la presión que mida la presión atmosférica en ese punto, ¿verdad? Entonces, si la presión depende de la altura Z, entonces depende Z es igual a menos ρ por G. Esa es una regla de la hidrostática. Esta regla es cierta, no importa que sea gas o sea líquido. La presión en el fondo, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? Al peso de una columna encima de ese punto. Y la fórmula, la ecuación diferencial que me describe esto es esta fórmula. Es una fórmula de la hidrostática. La presión es igual a ρGH. El ρGH viene de la integración de esta fórmula. Ahora bien, pero estamos hablando de la atmósfera. Y en la atmósfera esto es gas. Y en todo gas, todos los gases obedecen aproximadamente la regla del gas ideal. Ningún gas es ideal, pero cada gas tiene su propia fórmula que relaciona presión con temperatura y densidad. Cada gas tiene una fórmula distinta, pero todos los gases aproximadamente, si los idealizo, cumplen esta fórmula, ¿verdad? Entonces, si la atmósfera, al tratarse de un gas, cumplen esta fórmula. Pero por otro lado, en la atmósfera tenemos gas sobre otro gas, entonces también cumplen esta fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las dos para analizar la atmósfera. Entonces esta P la meto aquí en esta ecuación diferencial, ¿verdad? Y ya tengo la combinación de las dos ecuaciones. Ahora bien, a medida que yo subo en la atmósfera, la temperatura cambia y la densidad cambia, ¿verdad? A medida que yo subo, por ejemplo, un elemento de aire aquí abajo está siendo apachurrado por toda la atmósfera de arriba. Pero si yo agarro una partícula de aire más arriba, ese mismo elemento de aire va a ser más grande, porque ya encima de él ya no hay tanta atmósfera que lo esté aplastando. Entonces la densidad aquí abajo no es la misma densidad que allá arriba. Entonces la densidad varía con Z, pero la temperatura también. La temperatura aquí abajo no es la misma que la temperatura allá arriba, ¿verdad? Entonces, tanto ρ como temperatura varían con Z, y si yo desarrollo esta ecuación diferencial, que es la combinación de estas dos, llego a esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación de lo que está pasando en la atmósfera. Esta ecuación me describe cómo varía la densidad y la temperatura, ¿verdad?, en la atmósfera. Bueno, ahora bien, antes de seguir con esta fórmula, vamos a ver cómo varía la temperatura en la atmósfera. Y una vez que nosotros sepamos cómo varía la temperatura en la atmósfera, de ahí vamos a despejar de esta ecuación cuánto vale ρ a cierta altura. Entonces, vamos a ver. A nivel del suelo, vamos a llamar la temperatura cero. Entonces, a nivel del suelo, T0 depende del estado del clima, ¿verdad? Aquí en Veracruz no todos los días estamos a nivel del mar y no todos los días hay la misma temperatura. Entonces, vamos a llamar T0 la temperatura del día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Es nada más por decir algo. Ahora, a medida que uno avanza hacia arriba, la temperatura va bajando. Y típicamente la temperatura baja de una manera lineal, ¿verdad?, hasta llegar a 11 kilómetros de altura. Ahora bien, así como T0 depende del estado del clima, la pendiente con la cual baja la temperatura también depende del estado del clima. Entonces, si yo no sé el estado del clima y estoy hipotetizando, pues voy a escoger una temperatura promedio, nada más para hacer el cálculo, ¿verdad? Y voy a agarrar una pendiente promedio de todas las que ocurren en el año, ¿verdad? Y entonces, de aquí yo saco una ecuación de la recta de cómo varía la temperatura con la altura, ¿verdad? Entonces, la fórmula es esta. La temperatura a cierta altura Z, ¿verdad? La temperatura a cierta altura Z va a ser igual
a la temperatura a nivel del mar, que depende del clima, ¿verdad? Y que vamos a escoger como 15 grados centígrados, ¿verdad? 288 Kelvin. Menos, bueno, más M por Z, donde M es la pendiente, ¿verdad? Pero como la temperatura va bajando a medida que yo avanzo en Z, pues esta pendiente es negativa, por eso pongo menos M por Z, ¿verdad? Entonces, esta recta que dice que la temperatura baja con Z, esta es la ecuación de la recta. Ok, todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Ok, entonces ya tenemos un modelo para T. Ese modelo de T lo voy a meter aquí, lo derivo con respecto a Z, ¿verdad? Y ya este término ya lo tengo. De ahí voy a despejar ρ de esta ecuación diferencial. Ahora, así como la temperatura baja con la altura, ¿verdad? También la densidad, como les decía, baja con la altura. Entonces, a medida que yo subo, ¿verdad? El gas va a estar menos empaquetado porque hay menos atmósfera que lo está aplastando. Ahora, nosotros queremos saber la densidad allá arriba porque estamos analizando el vuelo allá arriba, ¿verdad? Entonces, el aire que va a rodear mi ala va a tener esta densidad. Ahora, vamos a ver otras condiciones estándar. Así como sacamos una temperatura promedio para algún día del año, ¿verdad? También vamos a sacar una presión promedio para algún día del año. Es decir, el clima me va a determinar la temperatura y la presión atmosférica. Esos dos datos dependen del estado del tiempo, ¿verdad? Pero si yo puedo medir la presión con un barómetro y puedo medir la temperatura con un termómetro, una vez que yo tengo esos dos datos, vamos a llamar estándar, temperatura 0, 15 grados centígrados. ¿Verdad? 15 grados centígrados. Y la presión barométrica típica, 101.3 kilopascales, ¿verdad? Digamos que es el promedio de todo lo que pasa en un año, ¿verdad? En alguna latitud promedio, ¿no? Bueno, pues ya con esos dos datos, yo puedo ir a la ecuación de gases ideales y despejar la ρ promedio, ¿verdad? Entonces, de la fórmula de gases ideales, con esta P0 y esa T0, yo puedo despejar ρ0. Y ya tengo la ρ, digamos una ρ representativa, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿verdad? En la vida real uno tendría que ver el estado del tiempo y ver el T0 y el P0 de ese día que yo estoy haciendo el análisis y de ahí despejar ρ0 de la fórmula de gases ideales. Pero como aquí estoy tomando nada más algún dato promedio, ¿verdad? Pues tomo temperatura T0 igual a 15 grados, P0 igual a 101.3 kilopascales. Y de ahí saco la ρ. Ahora bien, ya una vez que tengo esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que es la combinación de gases ideales con la hidrostática, de ahí resuelvo la ecuación diferencial. Entonces yo resuelvo esta ecuación diferencial. Y la solución de esta ecuación diferencial, ya no les pongo el procedimiento, ¿verdad? Simplemente les doy aquí la solución. Entonces, esta es la solución. Y bueno, me puedo dar el lujo de dárselas porque en toda atmósfera terrestre, ¿verdad? En toda atmósfera terrestre, así varía la densidad. Es una fórmula universal, ¿verdad? Entonces, la fórmula universal que viene de este análisis, ¿verdad? De este análisis, al fin y al cabo ya les doy la fórmula aquí. Y la fórmula aquí dice que la densidad allá arriba es igual a la densidad aquí abajo por el cociente de la temperatura allá arriba sobre la temperatura aquí abajo elevado a la gravedad sobre la constante de gas del aire por M, ¿verdad? Donde M es la pendiente. Es la pendiente 300 sobre 1. Perdón, M está aquí. M es 1 sobre 300. Es al revés. 1 sobre 300. Recuerden que la pendiente es variable dependiente sobre variable independiente. Entonces la variable dependiente es 1 y la variable independiente es 300. Entonces, M es 1 sobre 300, ¿verdad? 1 sobre 300 grados centígrados por cada metro de altura. Entonces, ese valor de M lo meto aquí, le resto 1, ¿verdad? Y ya tenemos la densidad allá arriba. Entonces, sustituimos. Vimos que ρ0 es 1.23 aproximadamente, ¿verdad? 1.23. Y después tenemos la fórmula de T.
T es T0 menos MZ. Entonces ponemos aquí T0 menos MZ. Ahora, Z vale 10.000 metros, porque queremos saber qué es lo que está pasando allá arriba, ¿verdad? Entonces, Z es igual a 10.000 metros. Obviamente, M es 1 sobre 300, ¿verdad? Y T0, bueno, pues son los 288 Kelvin. Hay que meterlo en Kelvin, ¿verdad? Entonces, 288. Y obviamente aquí abajo, pues también es 288, ¿verdad? Y bueno, elevado a la gravedad sobre la constante R del gas, que en este caso es la R del aire vale 286.9, el sistema internacional, ¿verdad? Por M, que es 1 sobre 300 menos 1. Este es el exponente de este cociente. Y bueno, la ρ a 10 kilómetros de altura sucede que es igual a 0.394. Entonces, fíjense bien, aquí abajo vale 1.23, allá arriba vale casi 0.4. Es decir, allá arriba es una tercera parte de la densidad aquí abajo, ¿verdad? Pero bueno, esta fórmula siempre me va a decir qué está pasando a cierta altura en la atmósfera terrestre, ¿verdad? Ahora bien, vamos a calcular la B mínima. Entonces, la fórmula de B mínima la vimos ayer, ¿verdad? La fórmula de B mínima la vimos ayer. B mínima es esta. Es raíz de 2 veces el peso sobre la densidad allá arriba, ¿verdad? Es la B mínima allá arriba. Entonces, la densidad allá arriba por CL máximo por AP. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar la fórmula tal cual. Y bueno, entonces es 2 veces el peso. El peso en sistema internacional es los 80.000 kilogramos por la gravedad. Ya tenemos el peso en newtons. 2 veces el peso sobre la densidad allá arriba, ¿verdad? Que es 0.394. Por el área tangencial, que es un dato del problema, 135, ¿verdad? Aquí está. Y tenemos el CL máximo. Ahora, ojo, hay que calcular el CL máximo. Para el CL máximo, vamos a la gráfica del perfil NACA. Entonces, para el perfil NACA 23015, vemos el CL máximo. Me dice que es 1.72. ¿Verdad? 1.72. Ahora, este es para un ala infinita. Recuerden que las gráficas son de ala infinita. Pero esta ala ya es un ala real. Entonces, este 1.72 va a bajar a cierto valor, ¿verdad? Va a bajar a cierto valor por el efecto de los extremos. Ahora, ¿cuánto baja? Depende del AR. El AR es B cuadrada sobre el área tangencial del ala. Para nuestro ejemplo, B vale 36 y el área tangencial del ala vale 135. B cuadrada sobre el área del ala es 9.6. Ahora, con este 9.6, vamos a la fórmula. En este caso, el CL máximo va a ser el CL máximo del ala infinita, ¿verdad? Dividido entre 1 más 2 sobre el AR. Y este AR que calculamos lo metemos aquí, ¿verdad? Que es 9.6. Y vemos que del 1.72 va a bajar a un CL máximo ya de mi ala finita, ¿verdad? Igual a 1.4234. Entonces 1.4234. Entonces recuerden, las gráficas siempre tienen ala infinita, ¿verdad? Este dato es del ala infinita, ¿verdad? Entonces hay que ajustarlo al ala finita, ya con mi envergadura y el área de mi ala, ¿verdad? Ya con ese dato yo puedo sacar el AR y con el AR ya puedo sacar el valor al cual baja el CL de mi gráfica. 1.42. Entonces este 1.42 lo meto aquí, ¿verdad? En la CL máximo de allá arriba y de ahí calculo la velocidad mínima de vuelo para mantenerme a flote allá arriba. Y bueno, pues le saco raíz a esto y me da 143.98. Ahora bien, como el inciso B me dice, hey, si la velocidad es de 300 nudos, pues ¿qué potencia requiero? Pues yo tengo que asegurarme que esos 300 nudos están por arriba de la velocidad mínima. Entonces la velocidad mínima vamos a expresarla en nudos para ver qué tan arriba de la velocidad mínima voy a estar volando, ¿verdad? Entonces, la convertimos a nudos. Y sabemos que en un nudo hay 0.5144 metros por segundo. Es un dato de mi problema, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues metros por segundo se va con metros por segundo y me quedan nudos, ¿verdad? Entonces, al dividir entre .5144, tengo que son casi 280 nudos. Tengo que volar arriba de 280 nudos para mantenerme a flote allá arriba, a 10 kilómetros de altura. ¿Dónde está el dato de 10 kilómetros de altura? Aquí en la densidad. Ahí, la densidad del aire que rodea el ala allá arriba, ¿verdad? Bueno, ese es el inciso A. 280 nudos más o menos. Yo tengo que volar encima de esa velocidad para mantenerme a flote allá arriba. Entonces, ya cumplí con el inciso A. El inciso B dice que si quiero volar a 300 nudos allá arriba, velocidad de crucero, entonces, ¿qué potencia requieren mis motores? Ahora recuerden, mis motores tienen que vencer el arrastre producido, ¿verdad? Entonces, si a mí me dan el dato del ala, el arrastre, cierto modelo de ala me va a producir cierto arrastre. Y arrastre por velocidad me va a dar potencia. Entonces, mis motores deben de poder lidiar con este arrastre a esta velocidad. Entonces, potencia es igual a arrastre por velocidad. Ahora, hay que sacar el arrastre de esta ala allá arriba, volando a esta velocidad. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces, la velocidad de 300 nudos, vamos a convertirla a metros por segundo, porque todos los datos los tenemos en el sistema internacional. Entonces, estamos volando allá arriba a 300 nudos, y sabemos que en un nudo hay .5144 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de crucero, allá arriba, en metros sobre segundo, 154.32. Ahora bien, calculamos el CL que se requiere volar allá arriba, ¿eh? Fíjense bien, sabemos que si yo quiero mantener un vuelo horizontal allá arriba, un vuelo que ni sube ni baja, ¿verdad? Un vuelo horizontal, la L tiene que ser igual al peso, ¿verdad? Para mantener un vuelo horizontal. Entonces, sabemos que el avión pesa 80.000 por 9.81. Entonces, para un vuelo horizontal yo tengo que generar una sustentación igual a ese peso. Con eso aseguro yo un vuelo horizontal. Entonces, bueno, pues pongo CL es igual a L sobre un medio de Rho cuadrado por A, pero L debe ser igual a W. Entonces, bueno, pues aquí ya pongo el peso, ¿verdad? El sistema internacional, 80.000 kilogramos por los 9.81 de la gravedad. Y abajo pongo un medio de la Rho allá arriba, porque estoy volando allá arriba a 300 nudos, ¿verdad? Entonces la Rho allá arriba por la velocidad allá arriba, que son los 300 nudos convertidos a metros por segundo, 54.32. Entonces Rho por velocidad al cuadrado por el área de las alas, que es 135. Y bueno, eso me da un CL de 1.24 casi. Ahora, ojo, este CL es un CL real. ¿Por qué? Porque es el CL correspondiente a la sustentación que debe de cargar el peso. Y el peso es real. Entonces, el peso es real, la sustentación es real, y este CL es el CL real, es el CL de mi ala finita. Ahora bien, del CL de mi ala finita, yo tengo que despejar el CL del ala infinita. ¿Por qué? Porque a cada CL le corresponde un CD, ¿verdad? Si vamos a las gráficas, a cada CL le corresponde un CD. Entonces, pero esta gráfica es para el CL infinito, ¿verdad? Todas las gráficas son para infinitos, para ala infinita. Entonces, si yo tengo el CL real, lo tengo que convertir a CL infinito, luego ir a la gráfica, sacar el CD infinito y de ese CD infinito ya convertirlo al CD real para calcular el arrastre. Entonces, vamos a hacer eso. Con el CL real, ¿verdad? Y con el AR de mi ala voy a despejar CL infinito. Entonces, el CL infinito, bueno, pues esto nada más pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces, CL infinito es CL por 1 más 2 sobre AR. Y ya sustituyendo el CL real y el AR de mis alas, tengo el CL infinito allá arriba. Entonces, en condiciones de 300 nudos de velocidad de vuelo, allá arriba mi CL infinito es 1.5. Ok, entonces voy a mi gráfica CL infinito versus CD infinito. Y para un CD infinito de 1.5, la gráfica me va a dar un CD infinito de 0.014. Y eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, para 1.5, ¿verdad? Estoy aquí, me voy a la curva 23015, ¿verdad?
voy a la curva 23.015 y de aquí, bueno, pues voy para abajo, ¿verdad? Y entre punto 0.2 y punto 0.16 está punto 0.14. Entonces, ok, ahí está el punto 0.14. Ahora, voy a la fórmula de CD real. La fórmula de CD real también la vimos el día de ayer, ¿verdad? Aquí está, el CD real es el CD infinito más CL real al cuadrado sobre pi por el AR, ¿verdad? Entonces, cualquier CD infinito, ¿verdad? Cualquier CD real va a ser igual al CD infinito más lo que tengo que subir. Entonces, es el CD infinito más lo que tengo que subir. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí está. Entonces, el CD real es el CD infinito más el ajuste. El CD infinito vale 0.014. ¿Verdad? El CD infinito, 0.014. Y el CL es el CL real en esas condiciones de vuelo. Entonces, el CL real en esas condiciones de vuelo es el CL de donde yo vine, es el 1.2391. Entonces, es 1.2391 al cuadrado sobre pi por el AR, ¿verdad? Entonces, el CL real es 1.2391 y el AR 9.6. Y eso me va a dar el CD real allá arriba. Ahora bien, ya con el CD real allá arriba, puedo despejar el arrastre real allá arriba. Entonces, el arrastre de la fórmula del coeficiente de arrastre, el despeje es CD por 1/2 de ρ b cuadrada por el A. Ahora, el CD real, 0.0649, ahí está. Por 1/2 de ρ, pero es el ρ allá arriba, porque es el arrastre allá arriba, ¿verdad? Ρ por la velocidad de vuelo allá arriba, que son los 300 nudos convertidos a metros sobre segundo, al cuadrado, por el área de las alas. Y me dice que el arrastre es de 411.048 newtons. Entonces ya tengo el arrastre. Entonces, si yo allá arriba vuelo a una velocidad tal, ¿verdad? Yo voy en mis alas se va a generar un arrastre de tanto. Ok, ahora, ¿qué potencia requieren mis motores para vencer ese arrastre a esa velocidad? Bueno, pues la potencia es arrastre por velocidad, ¿verdad? Entonces, el arrastre allá arriba, ¿verdad? Por la velocidad allá arriba, me va a dar la potencia que yo requiero para mantenerme a flote allá arriba andando a esa velocidad. Y la potencia es esta, ¿verdad? Es son 6.343.243 watts, ¿verdad? O sea, casi 6.34 megawatts. Entonces yo requiero allá arriba 6.34 megawatts, ¿verdad? Para mantenerme a flote volando a una velocidad de 300 nudos. Y ese es el inciso B. Entonces, fíjense bien, los datos de este problema son los datos de un avión comercial típico, ¿verdad? Entonces, aquí se dan cuenta de la cantidad de potencia que requieren los motores de los aviones tan solo para vencer el arrastre de las alas. Ahora, ojo, este cálculo, un avión genera arrastre en las alas, pero también genera arrastre en el fuselaje. Entonces, esta potencia es nada más la potencia que requieren los motores para vencer el arrastre de las alas. Es decir, requiere una potencia mayor porque todavía tengo que calcular el arrastre del fuselaje. Ahora, aquí no lo vamos a hacer porque eso es más complicado. Aquí nada más era para ilustrar que todo modelo de ala genera cierto arrastre, el cual se puede leer de las tablas que yo les di, ¿verdad? Pero eso es una parte del problema. Habrá que ver qué arrastre se genera en el fuselaje para sumarle y ya tener la potencia total que requieren los motores de mi avión. Pero bueno, esto es un buen dato nada más para que ustedes puedan manejar las tablas que yo les di, ¿verdad? Obviamente, quieren hacer problemas más complicados, la cosa se complica mucho más, ¿verdad? Y hay que meterle más matemáticas al asunto, ¿no? Y aparte complementar con datos empíricos, y aquí no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Así que, bueno, aquí nada más aprendimos a leer los datos de los dispositivos que generan sustentación, como son las alas, y de paso decir, bueno, si las alas generan sustentación, también generan arrastre, y estamos aprendiendo a interpretar esa información.
Entonces, moraleja para esta historia. Un vuelo comercial allá arriba implica que en la atmósfera hay que seguir cierta fórmula para calcular la densidad allá arriba, ¿verdad? Esta fórmula es universal. En esta fórmula universal hay que tomar en cuenta que T0 depende del estado del clima, así como ρ0 también, que la T también depende del estado del clima porque depende de M, y M es la tasa con la que la temperatura cae en la atmósfera. Esto depende del estado del clima también. Entonces, vamos, varios datos dependen del estado del clima. Esta fórmula es universal, pero los datos se tienen que actualizar día con día, si uno quiere un dato muy preciso, ¿verdad? La velocidad mínima de vuelo. Si yo quiero establecer una velocidad de crucero allá arriba, yo tengo que asegurarme que esa velocidad esté por encima de la velocidad mínima. De ahí la importancia de calcular la velocidad mínima. Ahora, la velocidad mínima depende del modelo de ala que yo escogí, pero también depende del peso del avión, ¿verdad? Entonces, ya de ahí uno estima la velocidad mínima y uno establece una velocidad de crucero por encima de esa velocidad mínima. Y una vez que yo conozco la velocidad de crucero, bueno, si yo quiero saber qué potencia se requiere para avanzar eso, por lo menos en cuanto a vencer el arrastre de las alas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el CL real con los datos de mi problema, ¿verdad? Entre más pesado, más CL requiero yo, ¿verdad? Y de ahí tengo que traducir a ala infinita para usar las gráficas. Y si de la gráfica yo saco otro dato infinito, ese dato infinito lo tengo que convertir en real para de ahí ya sacar la potencia real, ¿verdad? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo se manejan las gráficas que yo les di, ¿verdad? Es un ejemplo muy completo, ¿verdad? Digo, para lo que hemos visto. Y de tarea, les voy a añadir un ingrediente extra que cuando se las encargue, les voy a decir cómo lidiar con él, ¿verdad? Entonces, nada más para aprender un poquito más. Entonces, pero prácticamente con esto que yo les di, están todos los trucos que uno necesita saber, por lo menos la estrategia, ¿verdad? Entender qué es lo que está pasando. Ya en la tarea les voy a agregar un término adicional, pero les digo cómo añadirlo. Y ese dato que le van a añadir no es más importante que esto. Esto que yo les puse el día de hoy es más importante. Aquí está la sustancia de cómo varían las cosas en la atmósfera, ¿verdad? Cómo usar las gráficas, y cómo calcular la potencia, ¿verdad? Son cosas muy importantes para lo que hemos visto, ¿no? Ok, entonces, ese es el apunte de hoy, ¿verdad? Creo que los archivos, creo que ya los subimos el día de ayer. Entonces, vamos aquí, lo checo. Ok, sí. Bueno, entonces, me parece que era la segunda parte del apunte de ayer, ¿verdad? Creo que sí, sí, ahí está. Ok, entonces, en cuanto a sustentación, esto es todo lo que vamos a ver. Ya vimos arrastre, ya vimos sustentación. Faltan ver dos temas más en esta unidad, ¿verdad? En esta unidad falta ver capa límite. Ahora, aquí ya les mencioné lo que es capa límite, ¿verdad? De hecho, aquí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? La capa límite es esa capa de fricción que ocurre sobre cuerpos aerodinámicos. Ahora, esta capa límite tiene cierto espesor, ¿verdad? Tiene cierto espesor y en esa capa límite se genera cierto esfuerzo cortante, ¿verdad? Es decir, cierto arrastre. Entonces, en las siguientes clases, ¿verdad? Vamos a estimar, si yo conozco la velocidad, si yo conozco el tipo de fluido, y si yo conozco la aspereza de la superficie, yo puedo calcular cuánto vale el espesor y cuánto vale el esfuerzo cortante. Y por tanto, cuánto vale el arrastre. Entonces, las siguientes clases vamos a hablar un poquito acerca de capa límite. Otra vez, la teoría de capa límite puede ser muy matemática. Aquí vamos a ver el ABC. No se las voy a complicar mucho, pero soy lo suficiente para que entiendan de qué se trata. Por si el día de mañana a ustedes les interesa profundizar más en este tema, ¿verdad? Estamos dando un tour de aerodinámica, ¿verdad? Estamos viendo el ABC de cada aspecto. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y la semana después de esa ya acabamos el curso, ¿verdad? La semana después de esa vamos a hablar de flujo compresible. Ya cuando lleguemos ahí les doy más detalles, ¿verdad? Pero faltan todavía dos temas por ver. Ahora, en el transcurso de la próxima semana
ya les voy adelantando la tarea, por lo menos en la parte de arrastre y de sustentación, para que ya empiecen a hacer los problemas, ¿verdad? No es de que no les va a dar tiempo al final, simplemente es para que, ahorita que tengan la mente fresca, ¿verdad? Con lo que acabamos de ver, pues se puedan adelantar un poquito, ¿verdad? Para que no se aburran, ¿verdad? Entonces, bueno, eso va a ser el tema de la próxima semana. Y les recuerdo que el lunes tenemos examen de canales. Para el examen de canales, estudien todo lo que vimos todos los ejercicios que vimos en clase, ¿verdad? Todo lo que es fórmulas de Shesy y de Manning, tirante crítico, pendiente crítica, salto hidráulico y compuertas. Voy a hacer un ejemplo donde mezclo todo eso. Entonces, pues nada más estudien lo que hicimos en clase. No debe haber problema, ¿eh? Ok, entonces este es el apunte de hoy. Ahora les pregunto, ¿ya no hubo interferencia después de esa interferencia inicial? No, No, maestro. ya se escucha. No, ok, ya todo se entendió bien después de eso, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces como les decía, la próxima semana voy a tratar de adelantarles 2 problemitas de tarea, uno de arrastre y uno de sustentación, nada más para que ahí vayan calentando motores, ¿verdad? Todavía tienen fresco esto en la mente. Y bueno, pues dejo de grabar.